al no poder encontrar y no poder decirle a alguien que me preguntaba, oye Pablo, tú que eres de Cusco, ¿por qué existe un clásico si nunca han jugado de primera división? Y él contaba que en su época era ritual que se agarran a pedradas, por ejemplo, ¿no? Claro. Y no solo entre ellos, sino Siempre. a la casa del director del colegio, todavía. que es en sí mismo es bien interesante. Es una ciudad milenaria, con tanta tradición. ¿Cómo haces para que un deporte que es como la insignia de la modernidad a nivel global? Y entonces ahí se organiza el primer partido no oficial entre ciencianos y garcilacianos, que termina, dice él, termina como a golpes, ¿no? Se termina, digamos, como una pelea. Fue un jueves más grabando, a pesar de Un jueves. ¿Un jueves? Sí, un jueves. Porque estamos Sí, jueves, Randy, por sí, favor. nadie lo sabe. Mantén la magia, por favor, de nuestras grabaciones. Y estamos grabando a pesar de los rayos. A pesar de los rayos y la lluvia. Y la tormenta eléctrica. Exacto. Y los aviones. Y los aviones próximamente. Sí, es raro, no hay tormenta eléctrica y aún así están saliendo los aviones. Exactamente. Es extraño. Estamos con un invitado que no lo merecemos. Sí. Estamos con un invitado que no lo merecemos. Un ciencia politólogo, podríamos decir lo que es ciencias políticas. Solo politólogo. Sorry, ok. Y nos acompaña acá porque ha venido a presentar el libro que tiene, que se llama Un clásico de altura. Estamos con Paolo. Bienvenido, Paolo. Muchísimas gracias. Hasta para Gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes, Paolo, de haberte traído a pesar de la lluvia y la distancia? No, sobre todo La distancia. atemorizado, más que por la distancia, por los trenos y por los aviones. Me da un poco de cosa que le caiga un rayo a uno de ellos y venga a parar por acá. Sí, no, pero tiene cierta tecnología. No, el tema de que si le cae un rayo normal, o sea, solo pasa y ya, no hay sus tripulados, la tripulación sigue intacta. Ahí, No hay problema, tengo entendido. Yo soy ignorante, así que no. Quizá, ¿no? A mí pregúntame sobre la PEC, si quieres. Claro, obviamente Alianza perdió. A pesar de todo esto, mi presentación fue un poco baja. Vamos a decirle a Randy que va a hacer, que te presente de una manera más formal. No, creo que a muchas de las personas que nos han visto en algún momento, creo que parte de lo que grabamos y solemos hablar es un tema formal por mi lado y un tema no formal por Lucho. Pero sí, el día de hoy contamos con un gran personaje, el cual, bueno, es súper interesante que lo podamos tener aquí. Porque, bueno, nos presenta el día de hoy, como ya Lucho lo mencionó, el tema, bueno, este libro, que es un clásico de altura, que nos ha tenido el detallazo de traernoslos para poder también leerlo nosotros, y también ustedes si van a querer adquirirlo también, ya nos va a estar dando la información de dónde lo van a poder adquirir, y vamos a estar conversando un poquito también de cómo es que va el libro, el por qué, digamos, fue escrito, y un poco más de lo que viene a ser la historia, por así decir, de Paolo Sosa, y cómo él se viene desenvolviendo ahora, ¿no? Si bien es cierto, Lucho ya lo mencionó, él es politólogo, él tiene también una licenciatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y muchas otras cuestiones académicas que de repente nosotros no entenderíamos. Entonces, está interesante, igual vamos a estar conversando y nos va a ir contando más a lo largo de este pequeño conversatorio, cómo es que empezaste, digamos, en el tema de la política, ¿no? En este mundo de las ciencias sociales. ¿Cómo es que llegaste a empaparte, digamos, de este tema, ¿no? Mira, yo creo que cuando era pequeño quería estudiar, como todo el mundo, varias cosas, ¿no? Una que me llamaba bastante la atención era la historia. Nunca fui un alumno muy aplicado, tengo que decirlo, en el colegio, pero me llamaba mucho la atención el tema de la historia, el tema de, no sé, como... más que contar sucesos, tratar de entender por qué habíamos perdido la guerra con Chile, ¿no? Buscar el meollo, ¿no? Claro, o sea, ¿qué estaba detrás, no? La explicación, no tanto como que contarnos la historia como una narración. Y buscando, digamos, en los colegios te hacen pues estos test vocacionales, ¿no? Claro. Y ahí en una de esas salió ciencia política, ¿no? Y yo decía como, ¿qué diablos es ciencia política? O sea, no... Acá en la UNSAC no había ciencia política, había derecho y ciencia política. Acá hay una gotaza de agua. Estamos bajo el acuático. Ah, bueno. Mientras no nos vayamos a electrocutar todo. Ahí está. Perfecto. La tecnología de punta.
Bueno, acá en la USAC no había, ¿no? O sea, lo más cercano era Derecho y Ciencia Política, pero cuando tú buscabas los cursos, eran básicamente cursos de Derecho, ¿no? Entonces, averiguando, encontré que en Lima lo ofrecían en la Universidad Católica. Tengo que admitir que no sé cómo ingresé a la universidad. Exacto. Si me preguntan, no tengo la menor idea. O sea, obviamente como todo el mundo se prepara, pero yo recuerdo salir de ese examen pensando que ya, pues, ¿no? Tendría que estudiar Derecho. Pero al final, por suerte diría yo, porque de verdad no es broma. Yo no entiendo cómo entré a la universidad. Pero una vez dentro de la universidad, llevando los cursos, en la Universidad Católica hay algo que se llama estudios generales, ¿no? Que Claro. son 2 años en los cuales tú Compartes. compartes con distintos Otros- estudiantes, los de letras en un lado, los de ciencias en otro lado, arte por otro. Y estudios que no hemos hecho nosotros, te contaré. Ya. Porque hay una nueva malla curricular ahora, ¿no? Desde el 2015, si no estoy mal. Pero nosotros no llegamos a tener cursos así, Ya. si mal no recuerdo. Solo en la carrera nosotros estudiamos comunicación. Nosotros solo tuvimos una carrera un curso de números, Ya. estadística, que bueno, era necesario por el tema de... Claramente yo le hice aprobar a Randy, pues. No. Más. Bueno, igual ahí hay los gajes, ¿no? De que no, pero gracias a Dios también lo aprobamos por el tema de que en ese entonces Todavía. se aprobaba con 11. Ya. Se aprobamos claramente 10, con 12. Con 12. 50. Ahora con 12, todavía era pasable. Bueno, el que no aprobó un curso raspando que tiene la primera Sí, piedra, ¿no? sí, Es como- definitivamente. Es un Pero- poco parte también de la Y experiencia. el tema de los cursos generales creo que ahora sí está bien implícito, ¿no? Porque veo algunos chicos o algunos, no sé, alumnos en la universidad y que sí tienen cursos generales o que tienen que ir empapándose de ciertas cosas para recién dar el salto a cursos Claro. en específico, pero no lo habíamos visto nosotros incluso. O sea, en la católica Incluso, sí sí, claro. sí es un quiebre, o sea, sí es una facultad de estudios generales y luego tu facultad, ¿no? O sea, que puede ser comunicación, sociales, derecho, humanidades. Y entonces, esos 2 años, tú sí, o sea, llevas cursos y estás obligado a llevar cursos ecología. O sea, yo entré a ciencia política, ¿ya? Pero tenía que llevar ecología, tenía que llevar, obviamente, cursos de números, tenía que llevar antropología, poesía, cine, ¿no? Entonces, tú tenías 2 años de contacto con otras carreras, con gente que iba a comunicaciones, que iba a hacer historia, ¿no? Entonces, es un momento bien bonito, pero que también te genera dudas, porque entonces empiezas a probar un poco de todos, y de todos estos cursos, y te dan ganas un día quieres ser antropólogo, el otro día quieres ser cineasta, y el otro día quieres ser, no sé, quieres escribir poesía. De hecho, yo tuve una época que la dediqué a escribir poesía. Mi primer libro fue de poesía. Y ya después de esos 2 años tienes que elegir, ¿no? Estás confrontado con la decisión real, que creo que tiene más sentido, ¿no? Que alguien decida ya como a los 19 años, que decidir a los 17, 18 años que estás saliendo del colegio. 19, 20 años ya es una edad en la cual más o menos tienes una idea de lo que quieres, y entonces reafirmé que quería estudiar ciencia política. Claro, y porque ya tienes el acercamiento también. Sí. Ya estás ahí, estás viendo que tienes varias opciones. Y algún curso ya en la carrera ya. Ajá. ¿Algún político que te haya tocado que digamos que es bien conocido o así en las noticias? O tal vez esté en la casa. Esa es una de las grandes cosas, ¿no? Que paradójicamente la ciencia política no es un estudio de la política, es un estudio sistemático, científico, ¿no? Dentro de las ciencias sociales, pero no es lo mismo que hacer política, ¿no? Entonces, había un profesor, yo nunca llevé un curso con él porque decidí probar otras, digamos, los enfoques de otros profesores, pero habían algunos profesores que habían hecho carrera política en los años 80, ¿no? De la izquierda sobre todo. Henry Pease, Rolando Ames, eran 2 profesores que habían sido, digamos, políticos, senadores, diputados. Henry Pease fue, de hecho, congresista en la época de Fujimori, con la Izquierda Unida todavía al inicio, fue luego ministro con Toledo. Entonces, habían algunos de estos perfiles, pero la mayor parte de profesores en realidad habían sido gente que se formó como politólogos, ¿no? Y entonces, muchos de hecho que habían salido a hacer sus estudios al extranjero y habían regresado. Y entonces es como estas contradicciones, ¿no? De que en realidad
dentro de tus estudios tienes muy poco contacto con políticos, ¿no? Es más como un estudio, digamos, teórico, con investigación, ¿no? Es a eso a lo que te abocas más. Ahora, hay que decir que hay como algunas ramas que son un poquito más prácticas, ¿no? Los que se dedican a gestión pública, por ejemplo, sí, digamos, hacen sus prácticas en el Estado, ¿no? En algunas instituciones, entonces tienen otro tipo de visión. Pero entonces, digamos, el contacto con políticos en realidad ya es después, cuando uno quiere hacer una tesis, ¿no? Entonces, o cuando uno quiere hacer una investigación sobre algún tipo de partido, alguna elección, o algún proceso político, y entonces ahí los tienes que entrevistar, ¿no? Yo pensé que, o sea, uno está conociendo nuevas cosas. Así como conocimos de moda, no sabíamos nada, ahora vamos a conocer de política. Una pregunta, por favor, no te quedes callado. No, pero igual yo vi en parte de lo que estábamos viendo en tu perfil que tuviste incluso el tema de intercambios con otras universidades también. ¿Qué de particular, digamos, hay o puedes encontrar en una universidad que sea fuera del Perú? Porque obviamente las hay y las podríamos saber de buenas a primeras, por así decirlo, pero desde el palpar tuyo, ¿cómo te sentiste el hecho de pisar otra universidad en un intercambio? ¿O cuál era la sensación más grande que tuviste al percibir eso? Cuando estaba en la universidad en realidad no hice intercambios, pero sí salí a hacer el doctorado. Lo hice en Canadá. Y dentro de eso tuve una estancia de investigación también en Estados Unidos, en la Universidad de Yale. Y claro, obviamente cuando uno compara la realidad de estas universidades con lo que tenemos acá, lo primero que te salta, más que el talento, porque yo diría que talento uno lo encuentra en todas partes, ¿no? Pero es la cantidad de recursos que tienen estas universidades para darle a sus alumnos. Pucha, me acuerdo que en la Universidad de Yale tenías como un Uber particular de la universidad. O sea, tú salías en el campus en la noche y tenías una aplicación y había un taxi que la universidad pagaba, que te recogía de la puerta del bar y te llevaba a tu casa. O sea, ese tipo de comodidades que te ofrece una universidad como esa, pues es imposible de replicar acá. Algo parecido acá sería el bus de Long Sac que te lleva hasta Caira. Claro. Claro, pero ese es un servicio, digamos, como pauteado, ¿no? En cambio, de noche, ¿no? Entonces, es más como una cuestión de recursos, porque a mí sí me ha pasado más bien al revés, de que cuando uno llega, la preparación que tenemos nosotros acá, el enfoque de la universidad peruana es un enfoque profesional. Uno sale profesional en la universidad. En cambio, en Norteamérica, por ejemplo, los alumnos salen del pregrado como no sé, no tienen una formación, tienen lo que ellos llaman un major y un minor, ¿no? Que es como una especie de especialización. Entonces, como si hubieran hecho estudios generales, letras, esto que te estaba contando, durante 4 o 5 años. Y en realidad tienen que entrar, los que quieren ser doctores tienen que hacer la escuela de medicina luego. Los que quieren ser abogados tienen que hacer la escuela de leyes luego, y los que quieren ser comunicadores tienen que ir a hacer una escuela de comunicación. Entonces, muchas veces los alumnos del pregrado acá salen con más preparación, con más conocimiento, ¿no? Entonces, porque nuestro tipo de formación es así, ¿no? Es como nos exigen salir del pregrado ya con todo el conocimiento armado para ejercer tu profesión. Entonces, esa es una ventaja comparativa. A veces cuando la gente se va a hacer un posgrado al extranjero, especialmente en Norteamérica, sientes que hay muchas cosas que tú sabes que tus compañeros no saben, que recién están aprendiendo. Claro. ¿Tú? Yo pensé que era al revés. Obviamente eso se equilibra luego con esto que te digo, los recursos. O sea, para hacer sus tesis tienen fondos de la universidad, ¿no? Entonces, no es lo mismo que acá, digamos, en la Universidad Católica, y acá me imagino que es lo mismo. Los estudiantes tienen que hacer sus polladas, sus rifas, sus eventos, conciertos profundos para hacer tesis, o sea, para financiar sus investigaciones, sí, ¿no? Sí, también es para financiar la tesis, ¿no? Entonces, tu podcast. Sí. Pero bueno, sí, creo que hay una diferencia bien marcada, ¿no? Pero es interesante que lo cuentes desde tu perspectiva, porque claro, es una cuestión que no la teníamos. Yo salí al extranjero un poquito a estudiar, pero a Arequipa no me. Con tu pasaporte. Claro. ¿Con visado o sin visado? ¿Fuiste ilegal o legal? No, legal porque mi mamá es de Arequipa, ahí tengo la ventaja. Por sangre, digamos. Por sangre. Y actualmente, ¿en qué te estás desenvolviendo mayormente ahora? Bueno, yo tengo en Lima, estoy trabajando como investigador en el Instituto de Estudios Peruanos, que es un centro de investigación, que de hecho es el centro de investigación que publicó el libro. Suenan los perros.
Y entonces como mi opción de carrera ha sido dedicarme a la investigación, ¿no? Precisamente yo hago mucho de investigación en política, ¿no? Sobre elecciones, sobre identidades políticas, sobre cómo, no sé, se forman los partidos políticos, los movimientos sociales. Es como la parte más seria, ¿no? Y por otro lado, obviamente uno tiene aficiones como esta, ¿no? Como la del fútbol, que es como una manera también digamos, quizás les pasa a ustedes con el podcast, ¿no? Que es como tratar de juntar lo que te gusta con lo que quieres hacer como profesión, ¿no? Claro. Pablo, y hablando de la investigación que hiciste para el libro, vamos a decir, pues, ¿de qué equipo eres? De la selección peruana, que no podemos poner ahí en declive eso, ¿qué pasa? No, cualquiera que entra, digamos, busca así en una red social se da cuenta que soy del Cienciano. O sea, yo soy hincha del Cienciano desde los 8 años más o menos. Lo que sí tengo que advertir es que he tratado de ser lo más imparcial posible al momento de escribir el libro. De hecho, algunas personas que lo han leído dicen que las partes que están dedicadas al Garcilaso son como las más bonitas. Yo no sé por qué, pero por ahí, digamos, he tratado de ser bastante imparcial en ese sentido. Pero sí, yo soy hincha del Cienciano. Claro, para resumir este libro, o sea, yo ayer fui a la presentación de Pablo del libro en la FIL, que es la Feria del Libro de acá de Cusco, y los comentaristas decían pues que sí, que ambos eran de Garcilaso, o creo que no. Sí, los dos eran de Claro, Garcilaso. sí, los dos eran de Garcilaso y sí le dijeron, Pablo, bueno, le has hecho justicia a mi equipo. Le has hecho justicia a mi equipo. A pesar de que no tenían los títulos que tiene Cienciano, que había resumido. El hincha de Garcilasiano es bien sufrido, pues. Yo lo he visto en carne propia, pues. Yo he estado ahí. Es un poco parte de la mística también que tiene, ¿no? Ser hincha del Deportivo no es fácil, me decía un chico una vez, ¿no? Una señora, de hecho está en el libro, ¿no? Cuando estaba haciendo algunas de las cosas para el libro, conversaba con una señora de las que organizan algunas de las barras organizadas del Garcilaso, y me dice, ¿no? ¿Y tú eres del Garcilaso? Y le digo, no, yo soy del Cienciano. Ah, ¿y eso estudió en el Colegio Ciencias? Dice, no, yo no estudié en el Colegio Ciencias. Bueno, pues es que burro es cualquiera, ¿no? Pero gato solamente los que sabemos sufrir, ¿no? Entonces eso es un poco parte también de su identidad, de su identidad futbolística, de su identidad social. Se han forjado casi 50 años ahí, digamos, vagabundeando en la Copa Perú, ¿no? Sí, claro, y si entra ahí, si queda entre esas frases está, pues si no se sufre, no se goza. Claro. El que quiere celeste que le cueste, cuestiones así, ¿no? Entonces sí ha sido un equipo que igual lo ha luchado bastante. Lo ha luchado y ha subido el último año que Copa Perú te lleva a primero. Claro, de manera directa, ¿no? Porque ahora ya tenemos el tema de la tercera... Sí, se reestructuró luego de eso, justo, ¿no? O sea, tuvieron la última... Ahora, han tenido oportunidades, o sea, en el pasado. Creo que la que más han sufrido fue la del año 79, que es la que te cuentan más, ¿no? Que llegan, digamos, a la finalísima y por puntos, ¿no? Ese año sube a DT de Tarma a primera división e incluso le roba un jugador. Pero esa era como una generación dorada un poco del club, ¿no? Habían personajes, me parece que estaban los Febres ahí, o sea, habían los dos hermanos, ahorita se me está yendo el nombre, por ahí me puedan corregir, no sé si son los hermanos Echegaray, pero era un equipo, digamos, muy bueno, como de la mejor etapa amateur del Depor, ¿no? O sea, que habían hecho cantera, o sea, que habían empezado, digamos, desde las reservas, habían subido al primer equipo cuando ellos dicen que Cienciano les roba jugadores para subir al año 73 a primera división. Y entonces como ese grupo humano llega hasta la finalísima y se queda, ¿no? Y eso lo han sufrido durante años, era como la anécdota más agridulce, y entonces se sacaron la espina de alguna manera, ¿no? Claro. El 17 también le sufrieron de alguna manera porque Deportivo Garcilaso tenía un equipazo con Valera todavía, Con Valera de delantero, fueron a Yacuabamba, me acuerdo. A Yacuabamba perdieron 2-0, pero porque Deportivo Garcilaso estaba más arriba en la tabla general de la Copa Perú, tenía que ganar 2-0 y pasaba. Pero no sé, estaba ganando 1-0, hubo como 3 palos.
Después al final el recogibolas le mandó un pelotazo al árbitro, todo se fue una broncaza, Claro. todos llorando ahí al final. Ganó Depor, pero igual no clasificó. Y después ya la última etapa que Diego nos cuenta, que yo estuve ahí, estuvimos ahí en Huanta, Ya, en una buena cancha, pero estábamos con este clima. ya. De la nada, un rayo cayó en la cancha. No. Y el que estaba más cerca fue el arquero de Garci, que ahorita está en Uruguay, en la segunda división de Uruguay, Ya. que es el loco. Que no lo conocen muchas personas, pero ahora está jugando en Uruguay. Y terminó el partido, el árbitro lo canceló hoy por obvias razones. Y después, a las 10 para 6, volvió el partido. Casi tarde noche, no se veía nada. No hay iluminación. No había iluminación en ese estadio. Y a las 6 de la tarde, como empataron, penales. Y en penales perdieron. Perdió. Todos tristes. Yo nunca había compartido con un equipo profesional, o sea, así de cerca. Y tampoco has visto penales oscuros. No, Bueno, literalmente no lo viste. no lo vi, no lo vi. Nadie lo vio. Y así, el Depor sí se menciona mucho la historia del Depor acá en el libro. Un celeste creo que se ayudaría con este libro, yo creo. Sí, quizá creo que está lleno de mucha historia, como ya lo mencionaste, y creo que eso es parte de, por ejemplo, el hincha, de que a veces hay el tema de desconocimiento a veces de los que somos hinchas, digamos, actuales, ¿no? Que conocemos la historia desde lo que nosotros hemos palpado. Claro. Pero No detrás conocemos detrás de todo esto hay mucho más, ¿no? Como nos mencionas que esta lucha, digamos, ¿no? de querer ascender ha estado desde antes ya, ¿no? Entonces no es que el hincha actual ahora la sufra, nada más que sino esto ha venido a lo largo de los años y que se muestre, digamos, a través de un producto textual como es este que lo podemos tener, es interesante, ¿no? Entonces, para mí la idea es que, o sea, ¿cómo es que nace, digamos, ese bichito de querer hacer un libro de los dos clubes más emblemáticos, ¿no? Por así decirlo, el Cusco, y hoy por hoy que tenemos uno más, que también está formándose o se está forjando. Dos más diría yo. Y también el tercero, ¿no? El once femenino. Entonces, que está interesante. Tenemos ya más acogida también en el tema del fútbol. Ya no solo masculino también, sino el femenino. Entonces, ¿cómo nació ese bichito de hacer este libro? Mira, tiene varios orígenes y muchos son frustraciones, ¿ya? Uno es que, o sea, habían algunas iniciativas, ¿no? de reconstruir las historias, pero digamos muy esporádicamente, en algunos programas, en algunos medios digitales, ¿no? Creo que ahí faltaba, digamos, algo que le dé como que lo ponga todo junto, ¿no? Y que le dé una historia y un color además, y que vaya no solamente a hablar del fútbol, ¿no? Sino que ese enfrentamiento sea como una especie de excusa también para entender quiénes somos como cusqueños. Claro. Porque creo que detrás de los hinchajes hay mucho de, digamos, identidades sobre el Cusco que están en constante conflicto. Entonces, no había eso, no lo encontraba en ninguna parte. Hay un libro de Max Avendaño que se llama Crónicas Ciencianas, pero que es muy antiguo y que en realidad es un conjunto de crónicas sobre los primeros partidos en la etapa amateur, donde están estas leyendas, ¿no? Se habla de las primeras glorias, si quieres, del cienciano. Pero de ahí desaparece, hay como una especie de fiebre durante la Sudamericana y la Recopa, de pequeñas cositas que salen, pero todo solamente sobre eso. Entonces, nuevamente, al no poder encontrar y no poder decirle a alguien que me preguntaba, oye, Pablo, tú que eres de Cusco, ¿por qué existe un clásico si nunca han jugado de primera división, ¿no? Entonces, no tenía cómo decirles, oye, léete este libro, ¿no? Entonces, lo comentábamos con Raúl Asensio, que es el editor del fondo editorial del IEP, y él me dijo, bueno, pero ¿para qué te frustras? Hazlo tú. O sea, si tú no lo haces, de repente nadie lo va a hacer. Claro. Entonces, fue como una especie de gallina McFly, no sé si han visto Volver al Futuro. Claro, sí. Entonces, como que te reto a hacerlo, ya, pues lo voy a hacer. Y mientras escribía la tesis de doctorado, en los huecos me ponía a escribir el libro, que traté de hacerlo además lo más como accesible posible, está escrito de una manera muy amena. Pero hay otra frustración también, que es como
hay 50.000 cosas escritas sobre la U, Alianza, Cristal, sobre el clásico. Ahora con el centenario hay como 12 libros en un año que han salido sobre universitario. Y entonces tener algo sobre equipos de provincia y sobre equipos del Cusco me parecía que era importante, ¿no? Claro, y eso, generalmente, por ejemplo, he visto un libro de Melgar, pero de anécdotas, cositas, un poquito, Amenidades. un poquito del cachete, Zúñiga. Pero, primera vez que veo, o sea, también he leído el libro de Julio García. Claro, el libro de Julio García es muy bueno, de hecho, pero es el testimonio, ¿no? Claro. de él. De hecho, tuve la suerte de conocerlo a él en Piura, hicimos un intercambio de libros. Yo había leído ya el libro suyo, y es un libro fenomenal, ¿no? Porque es un libro de fútbol, pero el fútbol como te mete por ahí como algo de enseñanza de vida, ¿no? Tiene su rollo de empoderamiento, ¿no? Pero, no, digamos, todavía me faltaba esto de, oye, necesito algo de historia, ¿no? Que le dé sentido también, que me ayude a entenderme también a mí como hincha del Cienciano, y que pueda ayudarle a alguien a entenderse como hincha del Garcilaso y por qué tenemos como estas identidades tan fuertes. Creo que ninguna otra ciudad en el Perú tiene ese nivel de intensidad, ¿no? O sea, había antes en el Callao, ¿no? El famoso clásico porteño, pero desapareció. En el norte, digamos, también había el Grau Sullana, pero que también ha ido palideciendo con el tiempo. En cambio, este es un enfrentamiento con mucha historia. Con mucha historia y Claro, con mucha vitalidad, sobre todo, ¿no? Porque se ha sabido mantener en realidad también, y creo que por un tema, a ver si vamos a recabar un poco también por el tema de los colegios. Exactamente. Porque el tema, los clubes nacen como tema de parte de ser de cada colegio, ¿no? El tema de Garcilaso con su club y Cienciano, o Ciencias con Cienciano, ¿no? Entonces, no sé cómo se maneja en el tema del norte, por ejemplo, ¿no? Con Suyana, no sé si sea a través de eso. Entonces, creo Claro, que esto ha podido ayudar bastante a que se siga manteniendo hoy por hoy, ¿no? Y que chicos que estudien en colegio, que también se les forme como que para ser parte de, o que igual puedan escoger. Entonces, creo que eso ha ayudado bastante a esto. Randy, me comentabas de los colegios. Bueno, y que, o sea, de que se mantenga, digamos, en el tiempo el tema de este clásico. Ajá. Creo que es más por el tema de que están los colegios y que se sigue, Claro. llevando el tema del hinchaje, y que sean sus propios alumnos también los que puedan ser parte En de el mismo los- colegio, en el año hay campeonatos intercolegios, y los que generalmente llegan y se enfrentan, y por obvias razones tienen buenos equipos de ciencias, porque sacar una selección de cuántos alumnos, ciencias creo que tiene hasta la J, y Garcilaso tiene hasta la M. No, Ciencia es un poco más pequeño, Sí. pero Garcilaso sí es En masivo. cambio, todavía nocturno. Entonces, sacar una selección de todos de esas aulas, pues, tienes para elegir. Y siempre llegan, si no es de semifinales, a finales, y ese enfrentamiento solo de colegios en fútbol, es tremendo. Y un Garcilaso, por ejemplo, uno de ciencias no puede ir a la piletita que está al frente de Garcilaso. No puede. Y como también el Garcilaso no puede ir a la Plaza Francisco. No puede. De poder puede, ¿no? Pero no puede ir. Eso ha ido cambiando Es también, ¿no? O sea, obviamente como que se ha ido matizando un poco. Han hecho bastante trabajo ahí a nivel de colegios, ¿no? O sea, cuando yo entrevistaba gente mayor, ¿no? Hay un profesor de la Universidad de Huamanga que era estudiante de Ciencias, que lo entrevisto para esto, y él contaba que en su época era ritual que se agarran a pedradas, por ejemplo, ¿no? Claro. Y no solo entre ellos, sino Siempre. a la casa del director del colegio. Todavía. ¿No? Entonces, eso ha ido, digamos, matizándose poco a poco. Ya no es como cuando yo era pequeño, y seguramente ustedes lo han visto todavía, la mayor parte de vitrales de los colegios estaban rotos, ¿no? Por pedradas, básicamente. Claro. Ahora ya no es tanto, ¿no? Eso ha ido bajando. No es que sea una convivencia completamente pacífica, pero ha ido bajando. Pero, mira, lo de los colegios no solamente es deportivo, sino que también en las fiestas del Cusco, en los desfiles por fiestas patrias. Claro, porque tiene, ¿no? El tema de ciencias, hacer colegio netamente masculino. Tienen Y el tema Garcilaso del... femenino. No. No, pero El los tema dos tienen de- sus contrapartes, ¿ah? Con educandas se juntan para hacer su Claro. colla, no sé, tiene un nombre, o sea, yo desconozco, tengo una pequeña noción, ¿no? De que se juntan para tener su colla y no sé, suministran, no sé, hacen algo, tienen una actividad.
las chicas de Educana con los de ciencias. Ah, mira. Algo así no he visto en el tema O sea, de Garcilaso. Garcilaso tiene a Clorinda Mato, en O algo realidad, así, ¿no? creo yo. Que son las dos grandes unidades. Pero, ¿qué es lo interesante con los colegios? Porque clubes colegiales en realidad hay en muchas partes también del país, pero no todos son tan intensos como estos dos. Y algo que descubrí, en realidad es un descubrimiento cuando estaba haciendo el libro, parte de la investigación es descubrir cosas, es que, bueno, el argumento que yo tengo es que tiene que ver con el momento en el que no solamente se originan los colegios, ¿no? Porque el Colegio de Ciencias tiene todavía orígenes coloniales, ¿no? Con el Colegio de San Bernardo, con el Colegio de San Borja, que luego viene Bolívar y los junta, ¿no? En la época republicana. No sé si... Pero el club cienciano como tal, o el deportivo cienciano como se llamaba inicialmente, o la Unión Cienciana, ha tenido varios nombres en realidad. También En algún Deportivo momento Lucre. El Lucre es con el Garcilaso. Ay, En algún momento de la investigación apareció el tema de que sea esportivo. Esportivo Yo escuché que sale. fue en algún- esportivo. En realidad el primer nombre es Unión Cienciana, hasta donde yo he podido ver. Y de ahí va cambiando a Esportivo, Deportivo Ciencias, Club Deportivo Ciencias, hasta quedar como Club Cienciano. De hecho, creo que hasta ahora tiene como todo este rollo el Club Esportivo Cienciano. Ajá, porque lo último que pude ver era que era como un tema esportivo. Pero ahora incluso los clubes ya se ha vuelto tan general el tema de ponerte FCB, FBC, Fútbol Club tal, ¿no? Y Fútbol Club. Cusco FC. Cusco FC. Entonces, claro, hay esa matiz de que haya pasado por varios nombres ojalá, ¿no? Y quienes lo conocen. Que creo que tiene que ver un poco con la historia de cómo llega el fútbol, ¿no? Que así empieza el libro, en realidad, cómo llega el fútbol a la ciudad. Que es, en sí mismo es bien interesante, es una ciudad milenaria, con tanta tradición, ¿cómo haces para que un deporte que es como la insignia de la modernidad a nivel global, o sea, es uno de los primeros deportes modernos y globales, o sea, que se juega igual en todas partes y que es masivo, que se puede jugar, digamos, sin necesidad de que seas parte de un club, ¿no? Lo puedes jugar con tus amigos. Cuando llega a finales del siglo XIX, llega a través de los migrantes ingleses. O sea, el finales del siglo XIX, para volver a nuestras clases de colegio, es el fin de la Guerra del Pacífico. Ya. Perú ha perdido la Guerra del Pacífico y entonces hay todo un intento de reconstrucción nacional luego de la guerra, que involucra también una reflexión a través de las élites. Los intelectuales dicen, ¿por qué hemos perdido la Guerra del Pacífico? Y entonces, como una de las reflexiones es, bueno, es que nos falta, por ejemplo, disciplina, y entonces meten todo el tema de la educación física, que no existía como parte del currículo escolar, y para ello, por ejemplo, los ingleses tienen un papel importante, ¿no? Entonces, William Newell, que es como el fundador, el cabeza detrás de la fundación de Cienciano, es un pastor inglés que viene al Cusco y que el colegio lo invita a diseñar el currículo del sport inglés, como se llamaba en esa época. No. Y entonces en esa formación, en ese periodo de transformación de la ciudad, porque digamos, nosotros tenemos la imagen de la época inca, ¿no? Tenemos la imagen colonial, pero los primeros 100 años de la República en el Cusco son años muy malos para el Cusco, porque digamos, perdemos rutas comerciales, entonces la ciudad se convierte como en... el terremoto. Bueno, el terremoto viene ya en el siglo XX, ¿no? Hay uno en el siglo XIX, pero era una aldea. La mayor parte de gente cuando describe Cusco no lo hace en función del esplendor anterior, sino como una aldea descuidada, sucia, pobre. Y entonces a inicios del siglo XX esto empieza a cambiar. Llega el tren, llega el teléfono, digamos, se fundan los primeros periódicos. Y en ese proceso de cambio se funda el Club Cienciano, ¿no? Como Unión Cienciana. Entonces es un momento de cambio, ¿no? Y paradójicamente el segundo momento de cambio importante es en los años 50, después del terremoto. Y ahí justo en los años 50 se crea el Colegio Garcilaso y se crea el Deportivo Garcilaso. Entonces son fruto de dos momentos de cambio social muy fuerte, ¿no? Como que, claro, como que Me para pido el cada- floro. No, pero es que son cosas que no sabíamos. O sea, yo sé del Cienciano a partir de que tengo 5 años, 2001, 2002. Claro. Ya tenía razón de seguir un equipo, me gustaba ir. Fui a todos los partidos de Libertadores de acá Cienciano del 2001, a todos de la Sudamericana, a todos de la Sudamericana del 2004,
2005 Libertadores, ¿ya? Claro, definitivamente de niño entrabas gratis, ¿no? Claro. Entonces, solo que tenías que ir acompañado de alguien, ¿no? Pues no podías Y mi entrar mamá solo. me llevaba, había cabinas de radio antes en Oriente, Claro. ¿se recuerdan? Claro. En Oriente. Entre todas las cabinas había un huequito. Ya. Ya. Ahí va, mi mamá me llevaba ahí. Es que como siempre llovía, ahí te cubrías, pues, mirabas tranquilo el partido. Esas cositas. Pero yo quiero contarles, o sea, una cosa que a mí me ha pasado, o sea, en mis viajes. Yo muchas veces fui a los mundiales, fui a una Copa América, y en todas las transiciones de los viajes, en todas, me he encontrado con una persona que no es del Cusco ni de Perú, que tenía una camiseta de Cienciano. Eso me ha pasado. La primera vez que fui a Brasil, me encontré con un boliviano que tenía la camiseta de Cienciano, que era hincha. Hincha de Cienciano. Hincha de Cienciano. La de Rusia sí me pareció muy extraña. Sí, y hay mención, y hay una página, por ejemplo, en Facebook, bueno, hay varias, ¿no? De grupos de amigos que se juntan para tener un tema de hinchaje también, y donde reportan, ¿no? Fotografías de algunos otros estadios en otros países que tienen, ¿no? La camiseta o que la están usando incluso. Sí, o sea, sí se ve bastante, ¿no? Y creo que es un tema justo por obvias razones, por el tema de la Sudamericana y Recopa, ¿no? Que desde ahí queda. Pero también ahora, si mencionas eso, reconocer el trabajo que está haciendo Cusco también con el tema de marketing y de mover y de llevar esto también está interesante, porque ahora también en otros lugares, y cuando turistas vienen a comprar aquí a Cusco también, ya también optan por el tema de Cusco, pero no sé si por un tema de que está ligado solo por el nombre o porque también hay un tema de cierta equivocación, digamos, ¿no? Porque te preguntan, hay un club de Cusco que no sé qué, es Cusco FC, claro, el Dorado que no sé qué o tal cosa, pero le explica, sí, pero hay uno que ha ganado, no, ese es el que estoy buscando, algo así, ¿no? Entonces hay eso, pero cómo lo trabaja también el tema de marketing ahora Cusco es interesante. Pero continuando la historia, el que tenía, yo tenía mi camiseta de Ronaldinho, pues, Ya. de Ronaldinho Cienciano, yo fui pues ahí. Gualo. Ajá, gualo. Y me encuentro Negra. Ajá, y un ruso me señala, pues, yo le señalo. Y los dos teníamos la camiseta de Cienciano, así como Spider-Man, Claro. de Spider-Man, la misma imagen. Y mi mamá también es hincha de Cienciano, mi mamá también. Y me tomé una foto, pues. Ya. Eso fue lo malo. Y en Qatar nunca pensé, pues. En Qatar te encontraste con... En Qatar me encontré con otro hincha de Cienciano. pues. ¿Pero era catarí o era...? Era colombiano. pues. Ya. ¿Y sabes por qué se hizo hincha de Cienciano? Porque él aparte, su equipo es Cienciano porque su novia es cusqueña. Ya. Ya. Pero él era hincha del Atlético Nacional de Medellín. Mira tú. Y Masoquista. y se hizo hincha cuando Cienciano le ganó al Atlético Nacional de Medellín ahí en Colombia. Y me dijo... Y me dijo, tú me ganaste el quiz. Le dije, claro que sí, el papá siempre. Y así pues, o sea, el hincha de Cienciano creo que en las Olimpiadas me las encontré a muchos hinchas de Cienciano apoyando a la maratonista que estaba peleando ahí en los primeros lugares. Si no es Tejeda, no me acuerdo la otra. Pero también en todo estamos los hinchas de Cienciano. Esa es una anécdota que podría... Y también me encontré a los de la Furia Roja una vez en Río. En Río me los encontré. Tú sabes, tú pareces delincuente, así. Ese es hincha con su camiseta de Cienciano. Pero era un partido de... Un partido de Perú-Bolivia. Ok. Un partido de Perú-Bolivia, me los encontré, les hablé, pues... ¡Ese apenas mi furia! Así. Y me reconocieron, pues eran dos chicos de acá de ciencias que habían estudiado, que tienen pues la camiseta de... Esa Claro, camiseta las camisetas de los... de la furia que tiene así como Claro, flamas tiene blancas. un distintivo, Ajá. claro. No es el equipo como tal, sino es una... Y él me dijo que era batutero de la hinchada, que me dijo que podía ir, digamos, ya pasó cuántos tiempos, 6, 7 años que ha pasado eso. Pero yo siempre encuentro hinchas en el mundo de ciencia. Había una cosa antes que, claro, como Cienciano era el único club cusqueño que jugaba Primera División por mucho tiempo, en realidad era pues un souvenir turístico también. O sea, bueno, hasta ahora, cuando uno camina por el centro, venden las camisetas de los 3 clubes, ¿no? Y por ahí se cuela la de Melgar a veces, ¿no? Entonces es como un souvenir también, porque hay esto que tú mencionabas, ¿no? De este tipo de turista también que le interesa el fútbol, Sí. Hay algo que se llama ground hopping, ¿no? Que es como estos turistas que van a ciudades y tienen que ir al estadio sí o sí, Sí. ¿no? A Sí, ver, claro. a ver los partidos. Nosotros también somos... Ground hoppers. Sí. Hemos ido a Cacalca, pues, al estadio municipal. Al Thomas A Paine. ver, Thomas Paine, claro.
Sí, pero, o sea, es interesante el tema del hinchaje desde, o sea, de la perspectiva que yo tengo, o sea, ¿no? Yo tengo un club y algo así, puedo ver un club europeo y más nada, ¿no? Pero hay algunos que sí son hinchas, o bueno, no digamos de hincha, pero sí muy fanáticos del fútbol, que te coleccionan, saben demasiado de fútbol, saben qué camiseta es, de qué año, y vienen, ¿no? Y como que tienen su colección. Entonces Como Pablo tiene su colección. Claro. Yo tengo sí, una sí, colección ¿no? de camisetas, sí, del Cienciano, que claro, la he ido armando de a poquitos en realidad, porque Claro. uno tiene que ir buscando, ¿no? Pero es parte un poco también de estas anécdotas, ¿no? Ahora hay mucho del tema de las camisetas, por ejemplo, ¿no? Y se ha ido profesionalizando también. Tú tienes como páginas, podcasts que están especializados solamente en cómo ver si o sea, qué tipo de camiseta es, si fue usada Sí, en, ¿no? Claro. claro, si fue usada en campo, o si era una camiseta de utilería. utilería. Entonces, en ese sentido hay gente que viene a Perú y que busca también eso, ¿no? Y en el Cusco, por ejemplo, es muy gracioso que no hay ese tipo de tiendas, ¿no? O sea, no hay tiendas especializadas en camisetas antiguas, en camisetas como... Uno tiene que ir al baratillo, tienes que ir a Claro, ¿no? Y sí, sumergirte. o sea, de encontrarlo encuentras, pero sería interesante que alguien pueda... Es generar una idea de un negocio producto. para alguien que quiera... Definitivamente, sí, sí, sí. Randy, tú tienes unas camisetas ahí. No, ya si me mencionas la colección de Pablo, mi colección es paupérrima, es No, en comparación. pero- y me imagino que debes tener la camiseta, y definitivamente sí, la que es de Adidas. Esa Y es... la de Adidas con el trifolio todavía, porque en ese entonces Adidas tenía el trifolio como tal, no utilizaba las 3 rayitas, sino el que es tipo una... Sí, el Classic, ¿no? El Claro. Adidas Classic. Esa yo no la tengo. De hecho, es una de las pocas que han vuelto a hacer como... esa es otra idea de negocio que y otros clubes tienen esto, ¿no? Que hacen estas ediciones retro, ¿no? Que son nuevas, pero con el diseño original. Manteniendo, Y- pero manteniendo Manteniendo el diseño mística original, claro. o Eso sea, hace mucho es en como Estados como una Unidos. copia, ¿no? Como una especie de... Eso hace mucho, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo he visto eso con el tema de sacar camisetas retro para una tercera o cuarta equipación. Claro, no, En eso, Estados Unidos. o sea, eso es lo que, digamos, hacen como una especie de homenaje, ¿no? Uno ve, el Bayern, por ejemplo, este año tiene su camiseta con el logo antiguo incluso, ¿no? Ah, claro, no, eso salió ahora para todos, o sea, para de Adidas, como que patrocina a Exacto. todos los clubes que tiene y les ha sacado eso, sí. Pero en Estados Unidos todos los clubes de esta liga tienen cada año, si no estoy mal, o no sé si es este año igual, Ajá. con el tema de Adidas, porque todo Adidas No, es de es la este MLS. año, en la creo que es MLS, este año. sí. Entonces que le están sacando camisetas retro. Sí, Con, Que al- con los colores iniciales incluso que tuvieron algunos equipos y que ha variado y algo así, ¿no? que de hecho que al Miami le tuvieron que hacer como una camiseta de fútbol americano, pero no existía. Sí. Pero no, o sea, la que me refería es como estas camisetas que son en realidad hechas por hinchas. Ya. O sea, es como una réplica, básicamente. Esa, por ejemplo, yo no la tengo. Es bien difícil de conseguir la original. Claro. Pero sí tengo, por ejemplo, una camiseta que es única, creo, porque no la he visto en otra parte. O sea, hay fotos en internet que son las mías, o sea, que es esa camiseta, Ya. que es una camiseta del 86-87, de Andinas se llama la... Entonces es como la CC y acá dice Andinas, ¿no? Entonces Ya. como que esa es probablemente la camiseta más icónica. más icónica que tengo. Pero tengo una camiseta de Frank Palomino del 94, por ejemplo, ¿no? Y Frank, que bueno, ha tenido un paso por el club bien interesante, ¿no? Que igual ha llegado a Además, ganar honores. y era un tipo muy fachero, además, cuando uno ve así la foto, es un tipo que ahora podría ser... Un Jules Koundé. Claro, claro. ¿Cómo se llamaba el que estaba en Sevilla un tiempo, en el Betis? Allá, Bellerín. Exacto, Ya. ¿no? Tiene toda esa pinta así como de... El profe sí es. Sí me entienden, el profe. Oye, ya siendo cortos, ya para terminar el podcast. ¿Cuándo fue el primer clásico así entre Cienciano Depor? Digamos, hay un primer partido que es como medio amistoso, que se juega a inicio... Tú mencionabas al Deportivo Lucre, ¿no? O sea, el Deportivo Lucre era un club, como la mayor parte de clubes iniciales, formado alrededor de la industria textil, en la fábrica de Lucre, ¿no? Claro. De los hermanos Garmendia. Y lo que hacen en realidad hay como un traspaso de marca, si quieres, ¿no? Porque ellos tienen la licencia para que se constituya el deportivo. Pero hay como en el anecdotario, el primer partido no oficial que se juega, es muy interesante,
porque no se juega como, digamos, volvamos al terremoto. El terremoto en el año 50 destruye gran parte de la ciudad. El Colegio Ciencias quedó destruido. De hecho, el colegio que vemos hoy es distinto al que había hasta ese momento, ¿no? Más moderno. Y entonces los alumnos del Colegio Ciencias tienen que llevar clases en el nuevo Colegio Garcilaso, que se construyó en la época de Odría como una gran unidad escolar, que es un colegio masivo, ya lo hemos dicho, es grande. Entonces convivieron un tiempo, digamos, estos estudiantes en el mismo recinto, y de hecho hablaba con Efraín González Olarte, que es un economista cusqueño muy famoso, pero que fue precisamente de las primeras promociones del Garcilaso. Él decía, ¿no?, que andaban incluso con, o sea, tenían el mismo uniforme, pero andaban como con con unas cintas que tenían la G unos y los otros la CC. Y entonces ahí se organiza el primer partido no oficial entre ciencianos y garcilasianos, que termina, dice él, termina como a golpes, ¿no? Se termina, digamos, como con una pelea. Pero eso es, nuevamente, ese es un registro bien como de oídas, porque no hay un registro oficial de ese partido. Y luego, digamos, cuando ya se constituye, empiezan a jugar en la liga departamental, ¿no? Y entonces el primer partido creo que es el año 57, 58, si mal no me equivoco, que también es un partido que de poco no termina también en Trifulca. Y es que esa primera década es muy intensa. Esa primera década es donde se forja la idea del clásico, ¿no?, de un partido con una intensidad y una rivalidad muy fuerte. Y ahí es donde te digo que existen estas anécdotas de las pedradas tradicionales, ¿no? Y lo bonito que tiene el clásico es que además, antes de este clásico hay lo que llaman el clásico de antaño, que es en realidad entre el Club Cienciano o Unión Cienciana y el Universitario del Cusco. Y en ese primer clásico juega Alejandro Velasco Astete. Por Cienciano. Por Cienciano. O sea... Ese dato no lo sabías. No. Es exalumno del Colegio de Ciencias, y antes de, o sea, él es famoso por hacer el primer vuelo de biplano de Lima a Cusco, por eso el aeropuerto tiene su nombre, pero antes de eso él fue delantero y capitán del Ciencias. Y entonces él juega estos primeros partidos, que es el primer momento de rivalidad importante, y estos se juegan en el Estadio Universitario, que si no se ubican está al frente de lo que era el Jardín de la Cerveza. Claro, no, definitivamente lo conocemos. Al inicio. Hemos jugado muchas veces. Que está completamente abandonado, que es una pena que esté... Yo he votado por el actual rector para que construya ese estadio. Él ha prometido un estadio. Ahí deberían jugar, por ejemplo, el equipo femenino, o sea, obviamente con una mejor infraestructura. Sería un golazo, o sea, ese es un monumento histórico, tiene unas graderías de piedra labrada que deberían ser patrimonio, dicho sea de paso. Y tiene una historia bien bacán, porque ese estadio, cuando vino el terremoto, justo en esa tarde había un partido de fútbol, y hay muchas familias que se salvaron de morir por estar viendo un partido de fútbol ahí, ¿no? Porque nuevamente el centro histórico quedó hecho trizas, ¿no? Y entonces muchas familias que estaban viendo el partido de la tarde se salvaron. ¿Qué tiene que ver eso con el clásico? Con que el clásico se empieza a jugar en el nuevo estadio. Buena musicalización. Hemos invocado a Alejandro Velasco Astete. Se juega en el nuevo estadio, que es el Inca Garcilaso. Entonces, el Inca Garcilaso de la Vega nace con el clásico, o sea, nace siendo el estadio para este partido. Y por eso me parece simbólico que ahora, en los últimos, me parece que son 10 años, tenga las tribunas de esos colores, ¿no? O sea, el norte rojo y el sur celeste, ¿no? Porque así fue inaugurado, si quieres, ¿no? Son cositas que sabíamos, pues, en esta historia. Pero ya resumiendo un poquito el libro, es saber de los dos equipos cusqueños, pero paralelamente saber historia del Cusco, cómo creció tal cosita, cómo apareció tal cosa. Lo que dice Pablo de las familias no lo sabíamos, porque generalmente la mayoría de las familias vivía en el centro de la ciudad. Totalmente. No había San Sebas, no había Huancha, no había San Jerónimo. O sea, había poquito. San Sebastián y San Jerónimo eran como pueblos satélite, en realidad. Claro, ¿no? ¿no? Entonces, el propio Santiago, ¿no? Era un satélite que empieza recién a conectarse en el siglo XX. Entonces, ahí paralelamente vamos atravesando el libro y conociendo la historia de Cusco también. Es un libro muy fresco para saber. Claro, es muy interesante en sí, porque mencionas el tema de que todo lo que narras a través de este libro antes era solo de boca en boca. Era eso.
conocer esa historia tenía un valor pues interesante, ¿no? Que alguien te lo haya contado a ti, tú sepas eso, es como que muy interesante. Pero ahora todavía es mucho más interesante que lo podamos encontrar en el libro ya, ¿no? Podamos acceder a esa información y tenerlo ahí. Quienes son bien hinchas o incluso creo que los propios chicos del colegio, Que algunos quieran conocer profesores historia que de quieran Cusco. conocer un poquito de cómo que se fue formando esto, creo que definitivamente tienen que Que leer el libro. leer este libro y bueno, y empaparse un poco de esto. Y yo estoy Sí, es emocionado. es como una excusa un poquito para leer historia del Cusco, ¿no? Claro. Porque, y especialmente este siglo que es un poco oscuro, ¿no? Porque en el colegio no lo manoseamos mucho, ¿no? Que es el siglo XX, que es el siglo que nos forma a nosotros como cusqueños, ¿no? Y entonces, aprender, por ejemplo, eso, ¿no? Como estos cambios urbanos que tú decías, ¿no? O sea, la construcción de la... O sea, ¿qué tienen en común el Deportivo Garcilaso, la construcción de la Avenida de la Cultura, la construcción del Hospital Regional, el nuevo local de la USAC? Todo eso está armado en un mismo periodo, ¿no? Entonces, al leer un poco de la historia de los clubes, vas aprendiendo también de la historia de la ciudad, ¿no? Interesante. Claro, y justamente yo vi en un TikTok de que mencionabas que el libro estaba más ligado a eso, ¿no? Es más un tema contemporáneo y de lo que lo que viene pasando ahora y cómo es que se fue formando todo esto. Claro, yo no entendía muy bien el contexto, ¿no? Y ahora que ya nos explicas bien y cómo es que se va formando todo y con todo esto ya está mucho más interesante. Todavía hay ¿cómo te digo? Como el link que utilizamos para hacer esa llamada de atención, esa intriga. Entonces, que me ha generado un poco más para poder leer tu libro y está interesante. Y bueno, gracias por el detalle. Espero que lo lean, ¿no? Sí, Vamos a definitivamente, leerlo. yo sí tiene que ver. Estos libros yo generalmente los leo. No soy mucho de obras, de cuentos, no soy tanto de eso. Soy más como te contaba, soy de libros de fútbol, de deporte. Y este libro va a estar increíble porque le voy a aprender, o sea, no solo voy a aprender de extinción al deporte de antaño, sino voy a aprender de historia de Cusco que no sabíamos. Pablo, ya sabemos un poquito más de tu libro. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, el libro está en todas las librerías. Entiendo que hay muchas en las cuales uno puede ordenar virtualmente, pero acá en el Cusco está no sé si se pueden decir nombres. Sí, Todos libre. Está en SBS, en la Avenida del Sol, frente al costado del correo. Ahí venden el libro. ¿Al lado del Centro Cusco? Exactamente, al lado del Centro Cusco Alternativo. Y también entiendo que en otras librerías, no sé si en el mall, creo que sí, en el mall también ¿En el se mall? encuentra. ¿En Crisol. Crisol? En Crisol, y si no, se puede ordenar en línea en distintas cadenas. Está disponible. Hay que buscarlo en Google. Y hay lo ebook ponen. también, por si acaso. ¿Sabes qué es el ebook? Claro, electrónico. Ya, muy bien. Para leer ahí. Para tener tu tabletita. Claro, aquel que no quiera tenerlo en físico, bueno, porque sería perdérselo, ¿no? Creo que igual tener esto es parte de la historia. Es igual parte para- de tu colección ahora. Definitivamente, sí. Y Entonces, tiene varias fotos ahí del estadio, de las Ay, camisetas, genial. pero además tiene al final una playlist con canciones que se hacen referencia. Claro, definitivamente esas canciones han sido parte también, muy parte de la Yo historia. jugaba que con le las dan- canciones. Yo me ponía mi disco ahí Claro. y empezaba a jugar fútbol en mi sala. Yo cuando iba a pichanguear haciendo el doctorado en Canadá, para ir así me ponía mis canciones del Ciencias. Para ir al estadio Del de Pablo Noruega, Chavenero, como ¿no? de los incateños, Gloria del Cienciano. Que en realidad en Cateños es como un disco recopilatorio, ¿no? Claro. Son los dos remicros los que cantan. No, Dormí es después, si no estoy mal. Ya. Algo así, a lo que vi, pero bueno, puedo entender también que está mal, porque Dormí no encontré. Es porque es un disco recopilatorio Claro. de canciones. Entonces, Incateños creo que fue después. Ahí igual está y quien nos pueda. Las redes de Pablo van a estar acá para cualquier cosa. ¿Algo más que decir, Randy? Para irnos? Bueno, para aquellos que esta entrevista ha sido un poco más fresca, igual quienes quieren informarse un poquito más de lo que él habla y está también en varios otros podcasts, en los que se le ve un poco más serio y también está dando información de repente un poco más relevante. No, Y en el tema político también. no hay nada más relevante que el fútbol, ¿no? Dicen que lo más importante dentro de lo menos importante. Entonces, definitivamente pueden ir a buscarlo también. Nos llegan los bichos. Ya están llegando.
Pueden ver o buscar información sobre él también y tiene algunos podcasts y algunos cortos también en TikTok que he visto que suelen, me han parecido interesantes para poder leer y aprender un poquito más Síganlo. en el tema de la política también y está súper interesante. Agradecerte, Pablo, por habernos permitido tener en este espacio y gracias por el libro, igual lo vamos a leer, de repente vamos a hacer una reseña después. Claro que sí. Un tiquitoqui. Pero igual muchas gracias, espero que te hayas sentido también cómodo con este pequeño conversatorio y nada, chicos, invitarlos a que puedan acceder a comprar el libro, ya les han dado la información de dónde pueden conseguirlo y nada, nos vemos en un siguiente episodio.